Estamos estudiando el curso de sectas y religiones falsas. Hemos ya cubierto algunos temas antes y hoy estamos dándole continuidad al estudio que hemos llamado los fallos de las sectas. Esta es la segunda parte de este segmento del curso. En la primera parte vimos los fallos principales que cometen las sectas y las religiones falsas con respecto a 4 de las 10 doctrinas más importantes de la teología sistemática, que fueron la doctrina de la Biblia, bibliología, los errores que cometen con respecto a la persona de Dios, a la persona de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Hoy vamos a dar continuidad entonces a los fallos doctrinales de las sectas y específicamente hoy nos vamos a concentrar en 3 grandes temas bíblicos en los que las sectas frecuentemente cometen errores también. Y estoy hablando de la doctrina del ser humano, la doctrina del pecado y la doctrina de la salvación. Esos son los grandes temas que vamos a abarcar en esta clase. Y vamos a comenzar aquí viendo nuestras notas, lo que dicen las sectas con respecto a la antropología bíblica, es decir, a la doctrina del ser humano. Empezamos aquí y estoy compartiendo mis apuntes. Si alguien quiere copia del resumen del bosquejo de las notas que mis alumnos aquí junto conmigo están observando para llenar sus espacios en blanco, pueden solicitar su copia gratuita a luisfloriano@yahoo.com y con mucho gusto les enviamos su copia digital. Bien, vamos a ver los errores de las sectas en cuanto al ser humano y cómo la Biblia presenta al hombre. Y los 3 errores más comunes de las sectas en relación al ser humano son, en primer lugar, muchas sectas dicen que el hombre es divino, que el hombre es Dios o una especie de semidios. El segundo error más común respecto a esta doctrina es que algunas sectas y algunas religiones falsas afirman que el hombre reencarna, que el hombre está en un ciclo interminable de reencarnaciones, de transmigración, es uno de los términos que se usan para decir que la vida no pasa a un estado de eternidad, de perdición o de condenación, sino simplemente se recicla en nuevas vidas. Y la tercera herejía o el tercer error más común de las sectas y de las religiones falsas es afirmar que el hombre no es un pecador perdido. Esos son 3 errores típicos de las sectas con respecto al ser humano. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a estas 3 cosas? He dicho, si el hombre es divino, si el hombre reencarna, si el hombre no es un pecador perdido. Y ustedes ya saben, hoy solo vamos a recordar algunos de los versículos que la Biblia nos presenta acerca de estos temas. En primer lugar, la Biblia dice que Dios es uno solo y que los hombres somos creación de Dios. El hombre en la Biblia de ninguna manera es Dios ni es divino, solamente es una criatura. Y todos ya sabemos a estas alturas pasajes como el de Génesis 1:27 que dice que Dios los creó, varón y hembra los creó a su imagen. ¿Correcto? Entonces el hombre, el ser humano, es hecho a imagen y semejanza de Dios. Nuestro Señor Jesucristo afirma la misma verdad en Mateo 19, versículo 4, cuando está hablando de este mismo tema. Dado que hay un solo Dios verdadero en la Biblia, entonces se nos prohíbe adorar a las criaturas en cualquiera de sus expresiones. En Romanos capítulo 1, versículos 22 y 23, los voy a llevar para allá. Vamos a Romanos 1. Los que tengan Biblia y los que no, pues aquí acompáñenme en la pantalla. Observen cómo dice Romanos 1, 22. Dice, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma corruptible, dice, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo que está diciendo aquí el pasaje sencillamente es que los seres humanos tienden a cometer el pecado de la idolatría. Dice ahí, cambiar la gloria del Dios incorruptible. Esto significa el Dios que no muere. Dios es inmortal.
Y cuando el ser humano adora cualquier imagen de hombre, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Es más, podríamos incluso decir que los astros también son muchas veces adorados, ¿verdad? Y cualquier cosa creada. Pero sin embargo, la Biblia es muy clara, no tenemos ninguna concesión en este respecto. Solamente a Dios se debe de adorar. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué más? Entonces, por ahí tenemos un micrófono que podemos silenciar. Ahí está, muy bien. Ok, entonces, Mateo 4:10. ¿Recuerdan al Señor Jesucristo hablando con Satanás en el desierto cuando es tentado? ¿Qué le dice el Señor a Satanás respecto a la adoración? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, no está permitido adorar. Entonces, recuerden, Dios debe ser adorado. Si el ser humano es Dios, entonces el ser humano merece adoración, pero como no es Dios, tampoco debe de ser adorado. Los apóstoles prohibieron a las personas que los veneraran. Hay ejemplos en el Nuevo Testamento de eso, algunos de ustedes lo recordarán, ¿no? Cuando Pedro visita a Cornelio en Hechos capítulo 10, como emisario de Dios, Cornelio está ávido por escuchar lo que Pedro tiene que decir. Llega con Cornelio Pedro, y cuando Cornelio el romano, el centurión romano en la ciudad de Cesarea, ve a Pedro, se postra. Y Pedro le dice en Hechos 10:26, vamos al pasaje, Hechos 10:26, ¿qué le dice Pedro? Ustedes ya lo saben, algunos de ustedes al menos. Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro simplemente está evitando que le den adoración, que le den veneración, que le den esa pleitesía. Lo mismo vemos en el apóstol Pablo y Bernabé cuando están en su primer viaje misionero y llegan a una ciudad llena de paganos que los confunden con dioses griegos, con Mercurio y con Zeus. Le quieren ofrecer un sacrificio de animales confundiéndolos con dioses y ellos inmediatamente les estorban y les dicen que ellos son criaturas al igual que todos los demás. Entonces, eso es lo que la Biblia dice con respecto al hombre, mientras que las sectas, algunas de ellas dicen que el hombre es Dios. ¿Está claro? Y lo deifican. Otras sectas dicen que el hombre reencarna. ¿Qué dice Dios acerca de la reencarnación? Bueno, Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso, el juicio. O sea que no hay otras o segundas oportunidades después de la muerte. No hay purgatorio, no hay reencarnación. La reencarnación es un engaño satánico para convencer a las personas de que hay una oportunidad después de esta vida para volverlo a intentar, cosa que no es cierto. Las personas que mueren sin Cristo se pierden. Es un grave error, una grave herejía, porque da falsas esperanzas. ¿Está claro? Muchos pasajes de la Biblia se nos dice claramente que todos los hombres van a ir a juicio. ¿No es esta cadena interminable de reencarnaciones, de la transmigración del alma? Transmigración del alma es una doctrina mayormente de trazas del hinduismo, que ellos dicen que el ser humano pues está sujeto bajo la ley del karma y por causa de esta ley el hombre entonces siempre tiene que estar pasando a través de ciclos de reencarnación donde el alma se transfiere a otra nueva criatura, incluso animal. Si tú te portas mal, entonces desciendes en la cadena de la reencarnación pagando tus delitos pasados. Si te portas bien, puedes aumentar tu nivel, progresar hasta que llegues al final y seas liberado, dicen ellos, de este ciclo tormentoso del karma, de la ley del karma. Esa es la aspiración de la gloria o el cielo del hinduismo al final. ¿Entienden? Para lo que ellos
pues apelan a sus deidades, que son millones de dioses los que hay en la India, pero los principales ya los veremos cuando lleguemos al hinduismo. Hablamos de un dios que se llama Brahma y de otro que se llama Shiva y de otro que se llama Vishnu. Y bueno, ya veremos todo eso a su debido tiempo. Pero esos son, y todas las creencias que se han derivado del hinduismo tienen esta idea de la reencarnación, cosa que es falsa. En la Biblia, en Daniel 12:12 nos dice que todos irán a juicio, unos para vida y otros para vergüenza e ignominia perpetua. Lo mismo dijo el Señor Jesús en Juan 5:28 y 29, que unos resucitarán para vida y otros resucitarán para condenación. Similarmente el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 8 al 10, cada quien recibirá en el día del juicio lo que merece. Y finalmente acerca del pecado. ¿Qué dice Dios en la Biblia respecto al hombre como pecador? Pues es muy clara la Biblia. El hombre es un pecador. Y la Biblia lo dice en incontable número de pasajes bíblicos. Los más típicos que ya conocemos, Romanos 3:23, ¿alguno lo recuerda? ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:9 hasta el versículo 18, un largo pasaje que desmantela cualquier esperanza de que el hombre pueda autojustificarse delante de Dios. Todos estamos bajo pecado, según ese pasaje. Isaías 64:6, vamos a ver qué dice. Es un pasaje conocido también por algunos. Isaías 64:6, vale la pena memorizarlo si alguien no lo sabe. Miren cómo dice: todos nosotros somos como el inmundo, como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Entonces, pues no hay algo bueno en nosotros que pueda impresionar a Dios a la luz de la Escritura. Al contrario, hay pasajes como uno que está en Jeremías 23, dice: ¿le puedes quitar las manchas al leopardo? Así tampoco le puedes quitar el pecado al hombre. El hombre es pecador. Aún María, que muchos llaman inmaculada. ¿Saben qué significa inmaculada? ¿Tú sabes, Martín, qué significa inmaculada? ¿Alguna idea? Sin mancha. Eso es, exactamente, sin mancha. Refiriéndose al pecado, sin pecado. Pues no es cierto. ¿Y cómo lo sabemos? Porque María dijo en Lucas 1:47 que su espíritu se regocijaba en Dios su Salvador. Es decir, María estaba feliz de que Dios había enviado un Salvador para los pecadores como ella. ¿Me entienden? Si María dice que Dios es su Salvador, es que ella está reconociendo su pecado. Todos los seres humanos somos pecadores. Aún la mismísima María admitió su necesidad de salvación, por lo que sería impropio venerarla a ella o a cualquier otro ser humano. Este es el mensaje más importante que debemos abordar cuando hablamos con un miembro de una secta y queremos evangelizarlo. No hay buena obra que tú hagas que te dé la seguridad de entrar al paraíso, al cielo, a reencarnar en un mejor nivel. Nada. Estamos nosotros bajo pecado. Este punto de la teología bíblica es un punto inevitable que debemos confrontar al hablar con los miembros de las sectas y de las religiones falsas. ¿Está claro esto? ¿Acaban de entender lo que acabo de decir? Aunque los errores más comunes van a tener que ver con lo que ellos creen acerca de la Biblia y acerca de la persona de Dios o acerca de la salvación, este punto del problema del pecado para nosotros debe ser prioritario junto con los demás. Porque a menos que ellos reconozcan su condición de perdición, pues hay poco que podamos hacer por ellos. ¿Está claro? Y acuérdense que esa es la oferta de todas las sectas y religiones, que le ofrecen un camino falso, un atajo al hombre para tratar de evitar el camino a la condenación. Pero ya sabemos que no hay otro, el único camino es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Que quede muy claro. Esto es con respecto a la doctrina del hombre.
Número 2, ya que estamos hablando de la doctrina del pecado, ya entramos en materia. Algunas sectas niegan con respecto a la doctrina del pecado, lo niegan. Algunas sectas dicen que no hay tal cosa como pecado, es decir, son religiones que tienden a conducir a la gente al libertinaje, como se describe de los falsos maestros en 2 de Pedro 2, precisamente. Otras van al extremo opuesto. Otras sectas y religiones falsas le imponen mucha culpa, mucha carga, mucho legalismo a las conciencias de las personas, incluso con cosas que ni siquiera son pecados, generando un sentimiento de culpa abrumador, de dependencia de las regulaciones de la secta, para que así queden enganchados y no puedan ellos salir de esa dependencia espiritual y psicológica. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia con respecto al pecado? Bueno, en primer lugar, la Biblia define el pecado de manera muy específica. Eso es algo maravilloso que tenemos en la Sagrada Escritura. ¿Qué es el pecado según Dios? Primera de Juan 3:4 dice claramente que el pecado es la transgresión de la ley. ¿Entienden? El pecado es la transgresión de la ley. Entiéndase ley, la ley de Dios. Entonces, la ley de Dios establece los límites. Cuando alguien cruza esos límites, es decir, cuando alguien rompe los mandamientos de Dios, eso se llama transgresión, porque eso es pasarse de la raya, decimos vulgarmente nosotros. Eso es pasarse del límite y por lo tanto está sujeto a una sanción. Es un delito espiritual, es un pecado, es una transgresión. Eso es el pecado, transgresión de la ley. Vamos a leerlo. Primera de Juan 3:4. Vamos para allá. A ver. Primera de Juan 3:4. Dice: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Está claro? También en Romanos 7 observen lo que Pablo dice con respecto al pecado. En los versículos 10 al 12, observen. Dice: y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó. Y por medio de él, o sea, por medio del mandamiento, me mató. Así que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que hace Dios por nosotros es enseñarnos sus mandamientos, lo que Dios espera que hagamos y lo que espera que no hagamos. Cuando nosotros desobedecemos lo que Dios manda o cuando nosotros hacemos lo que Dios prohíbe, estamos transgrediendo la ley de Dios, cometiendo pecado. ¿Está claro hasta aquí? El pecado es el malo, no es la ley de Dios la mala, sino el pecado. El pecado en nosotros se aprovecha para conducirnos a la muerte. El pecado es un mal universal, dice la Biblia. ¿Qué significa esto? Que afecta a todo ser humano. El pecado afecta a todo ser humano desde su nacimiento. Muchas iglesias y muchas sectas niegan que el hombre es pecador. ¿Se acuerdan? Niegan que el hombre es pecador, pero la Biblia lo afirma contundentemente: el hombre es pecador. Afirma que tenemos una predisposición congénita que se manifiesta en varias y múltiples maneras que llamamos pecados. Así que el problema del hombre es el pecado como problema que se manifiesta en pecados específicos de manera visible. Pero nuestro problema es invisible, empieza en el corazón. ¿Ok? El pecado, ahora quiero que observen ustedes algunos versículos como los siguientes. Vamos a ver Colosenses 1:21. Observen cómo podemos pecar según ese versículo. Colosenses 1:21. Vamos a ver ahí en nuestras Biblias. Dice: y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Entonces, ¿cómo podemos pecar a nosotros contra Dios?
de las siguientes maneras. Nosotros podemos pecar contra Dios con nuestras obras malas, ¿ok? Así que pecado es lo malo que hacemos contra Dios, pero no solamente es lo malo que hacemos, también es lo malo que nosotros decimos. Mateo 12:36. Ahorita estoy explicando qué es el pecado según la Biblia. Vamos a ver por qué es tan grave el problema del pecado en el ser humano, cosa que las sectas quieren evitar, confrontar. El pecado es lo que hacemos mal, pero el pecado también es lo que decimos mal. El Señor Jesús, hablando de esto, dijo en Mateo 12:36, vamos a ver el pasaje, dice: pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. ¿Ok? Entonces, Santiago 3 nos dice acerca del problema que el hombre tiene con la lengua, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí la pregunta que yo hago es: ¿quién no falla con la lengua? ¿Quién no peca con su manera de hablar? Pues de toda palabra ociosa que salga de la boca de los hombres darán cuenta en el día del juicio. Así que el pecado son las malas obras, las malas palabras, los malos pensamientos. Podemos pecar en el pensamiento sin mover un solo músculo, ni siquiera la lengua. Muchos pasajes hablan de esto. El Señor Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los robos, los adulterios. En Isaías 59:7, escuchen este versículo muy interesante, Isaías 59:7. Vamos a verlo. Isaías 59:7. Dice, hablando de los inicuos, de los pecadores, dice: sus pies corren al mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Estas son cosas que ellos hacen, ¿verdad? Apresurarse a derramar y correr son acciones. Pero luego observen lo que dice: sus pensamientos de iniquidad. Entonces, uno puede pecar no solamente con sus acciones malas, sus malas obras, con sus palabras malas, también con sus pensamientos malos. ¿Cuántos pensamientos tenemos nosotros en un día? Miles. ¿Cuántas palabras decimos en un día? Miles. Entonces, realmente tenemos un serio problema de pecado, y si no fuera suficiente, también existen los pecados de omisión. Santiago 4:17, la Biblia es muy clara. Si alguno dice: aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto significa sin necesidad de hacer nada, de pensar nada, de decir nada, podemos estar pecando cuando hay necesidad de decir algo, de hacer algo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Si tú estás viendo que una persona está sufriendo y no la ayudas, tú puedes decir, lavándote las manos: yo no hice nada malo. Pues para Dios sí pecaste, porque debiste haber ayudado y no ayudaste. Eso se llaman pecados de omisión. Así que el ser humano, según la Biblia, peca con sus acciones malas, sus palabras malas, sus pensamientos malos y también por sus omisiones. De manera que el problema del pecado es un problema pernicioso, es un problema que nos ha penetrado hasta la médula y que es muy grave y que es mortal. Claramente, como ya dije, Jeremías 2:22, vamos a leer el pasaje. Ese es un pasaje donde dice Jeremías 2:22, creo que había dicho que era el 23, pero me equivoqué. Es: aunque te laves con lejía, un mexicano hubiera dicho: aunque te laves con jabón sote, yo no sé con cuál, que te laves con Cloralex, aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor Dios. Otro pasaje que habla del mismo problema es Jeremías 13:23, es el pasaje que cité hace un rato. Jeremías 13:23, observen:
¿Puede el etíope mudar su piel? O sea, ¿se puede cambiar el color de la piel? Pues Michael Jackson pudo, pastor, dirá alguien, ¿no? Bueno, en los tiempos de Jeremías no. Y a lo mejor el Michael Jackson se cambió la piel en la cara, pero pues nunca le vio, nunca se quitaba las mangas largas, ¿verdad? Para que no nos diéramos cuenta. ¿O el leopardo podrá quitar sus manchas? Así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Y es una respuesta obvia, es una pregunta que por respuesta clama un no. No podemos. Tenemos un grave problema de pecado. Eso dice la Sagrada Escritura. ¿Sí? Y nuestro problema de pecado es mortal. La paga del pecado es muerte. No hay justo, ni siquiera uno. No hay quien haga el bien. Entonces eso es lo que la Biblia dice acerca del ser humano. Las sectas dicen que el hombre no está tan malo, está enfermo, que es bueno por naturaleza, que es bueno. Pero la Biblia no dice eso. Con todo, algunas sectas afirman que ciertas cosas son pecaminosas cuando en realidad no lo son. Otras sectas, hay sectas que no hablan del pecado, hay sectas que hablan mucho del pecado y hasta le ponen de más. Que ponen cargas pesadas que son falsas. Hay sectas que dicen, por ejemplo, que comer ciertos alimentos es pecado, que tomar café es pecado, que comer carne de cerdo es pecado, que comer carne en ciertos días del año es pecado. Eso es falso. Que son cargas pesadas que ponen y que Dios no impone a la gente. En Colosenses 2:20 al 23 dice que algunas de estas cosas tienen cierta reputación de culto voluntario delante de los hombres, pero no tienen ningún poder contra el pecado. Aunque te pongas una falda más larga, claro que las mujeres deberían de vestirse modestamente, pero el largo de la falda no tiene poder para contrarrestar el pecado. Y si la falda, la faldota, le pones una costura por en medio, se convierte en pantalón, no porque uses falda significa que necesariamente vas a vivir en más de santidad. Aunque claro que ya dijimos, todo creyente debe honrar a Dios en su cuerpo y vestir de una manera decorosa. Pero lo que estamos diciendo es que hay a veces que algunas iglesias pueden rayar en una conducta sectaria imponiendo cargas de pecado que la Biblia no impone. Entonces, Dios no está en contra de la alegría del ser humano. Este es un mal muy común que se predica en el mundo, que los cristianos y que Dios es nomás aburrido y que quiere que el hombre sufra. No es cierto, la Biblia es muy clara. Al contrario, que Dios nos creó para que nos regocijemos y nos alegremos, que nos da las lluvias y las estaciones al tiempo para que nos regocijemos en las estaciones. Hechos 14:17. También en 1 Timoteo 6:17 al 19 se nos dice que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, para que disfrutemos de ellas. Pero esto no le da lugar a las personas para desbandarse y incurrir en el libertinaje. Por último, vamos a ver el día de hoy en esta clase qué dicen las sectas acerca del tema de la salvación. Y esto es casi obvio, automático. Las sectas predican una salvación por obras. ¿Está claro? Las sectas predican una salvación por obras. Algunas dicen que es por obras y por fe también. Muchas sectas niegan la suficiencia de la muerte y de la resurrección de Cristo para proveer la salvación. Algunas definitivamente descontinúan a Jesús como Salvador. Otras presentan otros Mesías para reemplazar o complementar a nuestro Señor Jesucristo, o corredentores o mediadores juntamente con Cristo. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? La Biblia es muy clara. En primer lugar, la Biblia nos dice que Cristo, siendo Dios hombre, con su muerte, pagó nuestra deuda de pecado. Juan Bautista lo dijo muy claro: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, como un cordero sacrificial, dio su vida para que nosotros fuéramos perdonados. Así que la muerte de Cristo paga nuestra deuda de pecado según la Biblia, y por medio de la fe nos imparte su justicia.
Romanos 5:1 claramente dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con su muerte Cristo nos reconcilia, como dice Romanos 5:10. El Señor Jesús nos ha rescatado de la esclavitud espiritual. En Efesios 1:7 dice que Él nos redimió con su sangre. Eso significa redimir, significa liberar a través de un pago de rescate. Por su muerte Cristo nos rescató, nos redimió del pecado y cargó sobre sí mismo nuestro castigo, el que merecían nuestros pecados. Primera de Pedro 3:18 dice que Él llevó sobre su cuerpo en el madero nuestros pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, eso es lo que la Biblia nos dice, que Cristo con su muerte pagó nuestra deuda de pecado, que era impagable por nosotros, y nos reconcilia con Dios su Padre. También la Biblia nos dice de manera clara y abrumadora que la salvación es un don de Dios. Y tiempo me falta para leer toda la cantidad de versículos que dicen esta verdad. Solo por citar los más clásicos: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Hijo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, por la fe en Cristo es que tenemos salvación. Por la fe en la sustitución que Cristo hizo en la cruz por nosotros, la fe en su resurrección. Muchos versículos, aquí ustedes ven en las notas, tienen toda una pequeña lista de muchos textos que hablan de esta verdad. Luego, en la Biblia no hay lugar para otro redentor además de Cristo. Definitivamente no hay lugar para una corredentora con Cristo, como dicen los que creen en el catolicismo romano. Algunos han dicho eso. Es falso. María no es redentora de nadie según la Biblia. Tampoco hay otros mediadores entre Dios y los hombres. Nuestro Señor Jesucristo es el único y suficiente. En Hebreos 7:25 dice que nuestro Señor está a la diestra de Dios Padre, viviendo para interceder eternamente por nosotros los creyentes. No necesitamos otros intermediarios o intercesores para nada. Cristo es suficiente. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, el justo. En el próximo estudio de esta serie vamos a considerar las últimas 3 grandes doctrinas de la Biblia y los errores y las herejías que las sectas y las religiones falsas dicen en contra de estas 3 doctrinas, y veremos lo que la Biblia dice respecto a eso para estar mejor preparados a la hora de conversar con personas que pertenecen a otras religiones, sectas y movimientos religiosos. ¿Ok? Bueno, ahí vamos a dar continuidad entonces en nuestro próximo estudio. Nos vemos.